que es sumamente importante para nosotros. Yo he dicho algunas veces cuando hemos estado hablando del temor del Señor, he dicho que una de las definiciones para el temor de Dios es que el temor es la más alta motivación para una conducta correcta, pese a que hay otras definiciones, es la que más he usado y, y quisiera que nosotros tuviéramos siempre presente el hecho de que el temor a Dios es necesario en nuestras vidas. Quiero hablarles un poco del temor a Dios como freno. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando tememos al Señor y cuando el temor de Dios está en nosotros, nosotros los seres humanos podemos frenarnos de hacer, de pronunciar, de ir, de dejarnos llevar por circunstancias. Los seres humanos tenemos que decir que tenemos reducida nuestra capacidad de gobierno en cuestiones instintivas, porque según creemos es la inteligencia que tenemos. A nosotros no nos pasa como a los animales que se comportan de acuerdo a los instintos. Nosotros, al ser personas pensantes, ser criaturas pensantes, nuestro comportamiento no está limitado a cosas a un programa instintivo o a instintos. No, nosotros no estamos como los animales. Realmente nosotros actuamos por el conocimiento y por la formación que tenemos del medio. Voy a decirlo de esa manera. Nosotros vivimos en medio de un mundo de espacio y tiempo que nos rodea. Ese espacio y tiempo que nos rodea está influenciando sobre nosotros y podemos pensar que lo que nos rodea en ese mundo de espacio y tiempo es la cultura, es el Estado, es la iglesia, la música, los amigos, los enemigos, las redes, las noticias. Cuando hablo de las redes sociales, las noticias, eh, el estatus que con el que nosotros estamos o el que ostentamos, el nivel de educación, el estrato en el que vivimos, la influencia de los padres, de los primos, de los amigos, etcétera. Todo eso está a nuestro alrededor. Todo eso que influencia sobre nosotros crea una manera de pensar, o sea que actuamos por todo eso que está a nuestro alrededor, por ese conocimiento y esa formación que tenemos del medio, sea en el lugar donde estemos. Ahora, nosotros somos cuando eso, cuando esas cosas que he mencionado influencian sobre nosotros, crean una manera de pensar. Cuando se obtiene esa manera de pensar, entonces nosotros comenzamos a tener una manera de actuar, conductas. A medida que nos habituamos a ciertas conductas, marcamos un estilo de vida. Por ello es que se hace real el refrán que dice, dígame con quién andas y te diré quién eres. Pero cuando voy a la Biblia también me puedo encontrar con ese mismo refrán diciéndome, dime qué piensas y te diré quién eres, porque básicamente es más dado el hecho de que lo que pensamos, toda la información que hemos recibido, que tenemos en la mente, que trae conocimiento y que nos lleva a formarnos conceptos, a formarnos disciplinas, a formarnos hábitos y todo, entonces esto es lo que marca nuestra conducta. Así que podemos decir, dime qué piensas y te diré quién eres. Sin embargo, nosotros los creyentes tenemos que pensar que por fuera de este mundo de espacio y tiempo que nos rodea está Dios. Dios no está incluido en este mundo de espacio y tiempo. Dios está por fuera. Dios, su espíritu, su palabra están por fuera de este mundo de espacio y tiempo que nos rodea. Luego entendemos claramente
que Dios penetra este mundo de espacio y tiempo que nos rodea desde afuera por su Espíritu y su palabra para traer hasta nosotros las verdades reveladas, el conocimiento de lo que Él piensa, de lo que siente, de lo que quiere, del bienestar que Él busca para nosotros, y es buscando que nosotros tengamos una nueva manera de pensar. Y si tenemos una nueva manera de pensar conforme a la Escritura, entonces tendremos una nueva manera de vivir. Ya nuestras conductas serán diferentes, por lo tanto nuestro estilo de vida es contracultura, está en contra de lo que el mundo hace, de lo que el mundo realiza. Y todo esto está mediado bajo principios, y uno tiene que entender que el principio del temor a Dios da sabiduría. Entonces, cuando hablamos del temor a Dios, tenemos que pensar con claridad que ese principio de temor a Dios lo trae el hecho de que Dios mismo se ha revelado y entendemos quién es Dios y qué piensa Dios y qué quiere Dios. A través de su palabra, Dios nos da a conocer todo lo que son esos principios de sabiduría, pero que están enmarcados en el temor al Señor. Entonces, a esto nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, al buscar educarnos y educar a nuestros hijos desde el momento en que tenemos uso de razón nosotros mismos, o en el momento en que los hijos nacen, para infundir, para crear principios en nuestra vida que nos lleven a actuar, o que nuestros hijos actúen de acuerdo a ciertos esquemas determinados de conducta moral. Estos principios deben de operar en nosotros como un freno. ¿Para qué? Para evitar hacer de acuerdo a lo que el mundo ordena, a los estándares que este mundo nos enmarca, y actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando vamos a estos principios en la Escritura y cómo operan, entendemos que a estos principios la Escritura le llama instrucción. En otras palabras, nosotros somos instruidos por la palabra del Señor, y es lo que encontramos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si usted quiere leerlo conmigo, vamos a poder entender lo que está allí escrito, pese a que es posible que usted lo sepa hasta de memoria. Pero recuerda que el texto dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que lo que viene de Dios es útil. Ojo, todo lo que viene de Dios es útil. Y esta escritura es inspirada por Dios, por lo tanto es útil. Ahora, ¿para qué es útil? Dice el escritor que es útil para enseñar. Está la palabra enseñar. Luego dice para redarguir. Luego dice para corregir. Luego dice para instruir en justicia. Nota, las dos verdades de enseñar e instruir está marcada en el hecho de que nosotros, cuando venimos a la palabra, encontramos principios de vida, principios que operan como el regulador, como el freno, como lo que nosotros tenemos que colocar al frente, y los determinantes para nosotros ir o venir, hacer o no hacer, y esto es lo que debe de regular nuestras conductas. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos encontramos con este texto, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Nos encontramos con el texto que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Lo interesante es que el contexto está hablando que es necesario una instrucción. Ahora, el texto habla en su camino. ¿Cuál camino? El camino que el hijo debe de vivir, no el que él elige, no el que él determina de acuerdo a sus conductas o su parecer, sino de acuerdo al propósito santo de Dios. Entonces, cuando un padre comienza desde temprano a enseñar al hijo y a marcar los principios que enseña la palabra, el escritor nos dice que ese niño, cuando es enseñado en ese camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No obstante, nosotros sabemos que pasan muchas situaciones alrededor de lo que es la vida misma,
pero nosotros colocando en el corazón del Hijo las palabras, los principios, las verdades que tienen que marcarse, nos llevarán a asegurarnos que esos principios de la palabra de Dios van a estar en el corazón de ese chico, aunque sea viejo. Nota que hay algo que la escritura también añade a esto. En Proverbios 12:1 la escritura nos dice: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión se embrutece. Y aquí es donde usted y yo estamos enmarcados. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Cuando vamos a la palabra, usted y yo debemos entender que la palabra tiene instrucción para nosotros. Si vamos a la palabra amando la instrucción que la palabra nos va a dar, entonces el resultado va a ser que vamos a tener conocimiento. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, y entonces decimos, venga, ¿cómo así? ¿Qué instrucción, reprensión? Claro, si la palabra de Dios redarguye, si la palabra de Dios corrige, entonces usted y yo en la instrucción que vamos a encontrar en la palabra, vamos a encontrarnos que hay ciertas conductas de vida que tú y yo no debemos persistir en ellas, sino que debemos cambiarlas. Esas conductas de vida no podemos dejarlas, no podemos seguir militando en ellas. Lo que tenemos que hacer es amar la instrucción. Cuando se ama la instrucción, se ama el conocimiento. Y cuando se ama la instrucción y se ama el conocimiento, entonces con mucha certeza vamos a abrir el corazón, con mucha franqueza vamos a abrir el corazón, con mucha espontaneidad vamos a abrirlo para recibir la reprensión y poder enderezar el camino, porque la palabra de Dios, ella instruye, ella redarguye, ella corrige, ella enseña, perdón, ella corrige y redarguye, luego corrige, luego instruye en justicia con un fin, que usted y yo seamos preparados para toda buena obra. Eso es lo que el escritor persigue al comunicar esta verdad. El texto bíblico es muy claro para nosotros. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, el Señor dice: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Y cuando nosotros vamos acá, encontramos que estamos hablando de instrucción, instrucción, instrucción. Todo esto es necesario que nosotros lo abordemos. Ahora, ¿cómo voy a lograrlo? Conocer la instrucción si no leo la Biblia. ¿Cómo voy a lograrlo si no amo lo que la Escritura está entregándome? La vida del hombre, el carácter del hombre, la conducta del hombre se va formando mediante los principios dados. Mediante la formación se forma una conciencia que establece una escala de valores en nosotros, que mide lo que es bueno, que mide lo que es malo, que nos advierte a su vez de las consecuencias que produce la desobediencia, que cuando no obedecemos a la ley moral hay unas consecuencias, pero no solamente moral, sino también social o natural. Este principio que tenemos allí es el que nosotros tenemos que tomar muy en serio. Y se escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandone la instrucción de tu madre. Se le está aconsejando a un hijo, pero ese principio, aunque se está aconsejando a un hijo, es un principio de vida para todo creyente, para cada uno de nosotros. Entonces, mediante la información que se da en ese texto, repito, se forja una conciencia, se establece una escala de valores. Y esa escala de valores mide lo que es bueno y mide lo que es malo. Y nos advierte a nosotros de las consecuencias que van a venir, que van a llegar a causa de la desobediencia a esa ley moral de la que está hablando el texto, a esa ley social o natural. Y esto es lo que nos lleva a frenarnos. Cuando usted y yo nos frenamos, quiere decir que estamos adquiriendo el temor. El temor el temor de Dios, cuando nosotros conocemos la escritura que nos lleva a mantenernos en los lineamientos divinos y a mantenernos en esa conciencia que le he dicho, en los valores que le he dicho, en esa
verdad de discernir entre lo uno y lo otro, entonces viene lo que es el temor, y el temor viene y trae a nosotros todo lo que es necesario para mantenernos en una buena motivación, haciendo lo que es correcto delante de Dios, porque corta con la desobediencia a las normas establecidas que se definen en la Escritura. Y la Escritura nos enmarca claramente que si alguien quiere la instrucción, que si alguien quiere la sabiduría, que si alguien quiere inteligencia, el principio que rige esa sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. El insensato no lo quiere, dice el texto, que los insensatos lo desprecian. Dice que la ignoran. La sabiduría y la disciplina es ignorada por los que no quieren obedecer, por los que no quieren vivir. El énfasis que el escritor nos quiere marcar aquí es que ese es el principio y que nosotros debemos hacerlo. Por eso el versículo 7 de Proverbios nos dice: el principio de la sabiduría, de Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: este principio es la sabiduría. Los insensatos lo desprecian, pero la disciplina que trae la sabiduría va a llevarnos a niveles muy altos. Esto es lo que en un contexto de vida nosotros debemos de entender. El patriarca Job, en un contexto como este, dijo lo siguiente, y dijo al hombre: ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Cuando una persona se aleja, se aparta del mal, cuando una persona abraza la sabiduría, está tomando dos verdades. La primera es que el temor del Señor es la sabiduría, y la segunda es que el apartarse del mal es el entendimiento. Pero luego Proverbios capítulo 15, versículo 33 nos dice que el temor de Jehová es la enseñanza de la sabiduría, antes de la honra es la humildad. Notemos lo importante que es adquirir conocimiento, o en este contexto sabiduría, mediante la instrucción que infunda el temor a Dios. No hay otro escrito que infunda temor a Dios como las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras primero nos revelan a Dios, segundo nos deja ver el deseo de la voluntad de Dios, las determinaciones de Dios, los decretos de Dios, los juicios de Dios. Si se quiere, usted y yo, cuando vamos al capítulo 19 de los Salmos, encontramos una lista de lo que es la palabra de Dios, y nos la define en diferentes descripciones, nos la describe, perdón, de diferentes maneras. Y cuando no la describe, usted y yo, al estudiar cada uno de esos contextos, entendemos todo lo que envuelve la ley de Dios. Y cuando entendemos claramente todo lo que envuelve la ley de Dios, pues eso nos va a poner frente a una realidad. Es que todo lo que la ley de Dios tiene está llevándonos a infundarnos el temor a Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros comencemos a vivir bajo los parámetros divinos, y cuando vivimos bajo los parámetros divinos, entonces ya no hacemos lo que queremos, ya no hacemos lo que deseamos, ya no hacemos lo que el mundo dice. La regla que nos enmarca la palabra nos mantiene en un equilibrio emocional, en un equilibrio espiritual. Los principios bíblicos, si nosotros los abrazamos y no los ignoramos, ellos nos colocan dentro del lineamiento correcto. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. El temor de Dios es el medio que nos detiene frente al mal que acarrea la violación a la ley de Dios. Cuando usted y yo, escucha esto, cuando usted y yo por la palabra crecemos en el temor de Dios nos detiene frente al mal, porque debemos saber que todo mal acarrea el violar
una ley natural o física de Dios o espiritual. Hay un temor instintivo en nosotros y un temor inducido. Cuando nosotros hablamos del temor instintivo, tenemos que decir que este brota automáticamente cuando estamos en alguna situación extrema de peligro. Opera bajo el control del instinto de conservación. Aunque no se haya enseñado a esa persona, aparece como una señal de alerta. Le previene. Es la forma en que reaccionamos cuando nos sentimos resbalar por un barranco o cuando pisamos una cáscara de banano o cuando somos estrujados. Usted y yo entendemos claramente que reaccionamos o nos sale al encuentro un animal feroz y usted y yo reaccionamos hacia ello o estamos en medio de una guerra o en medio de una calamidad o aparece de forma innata, incluso en el reino animal se da esto. Nosotros podemos entender que cuando el animal está sintiéndose en peligro y se siente atacado, huye. Esto es algo instintivo. Y nosotros, por ejemplo, cuando leemos noticias, cuando leemos lo que está pasando en el mundo, entendemos claramente cuando enfrentamos eso sentimos miedo. Y es algo que nosotros podemos de entender que es algo instintivo. Pero hay un temor que es inducido. Nace como producto de una formación. Ocurre cuando se es educado, por ejemplo, en el temor de Dios. Cuando vamos a la palabra y el chico recibe la instrucción, el chico recibe la dirección, o usted y yo somos enseñados por la palabra, entonces usted y yo comenzamos a crecer porque aquí tenemos un temor inducido a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocer al Señor. Por lo tanto, entonces entramos a respetar los valores que son preciosos, que honran al Señor, que nos llevan a tener un comportamiento determinado en una relación de vida, no solamente hacia Dios, sino también hacia el prójimo, con los padres, con las ordenanzas de nuestros superiores. En cuanto consideramos la verdad de Dios, el violarla, entramos en temor. El temor de violarla llega a nuestro corazón. El temor de violar lo que es moral, lo que honra al Señor, de cometer un delito, de pecar por las consecuencias que van a venir, nos hace conscientes de que no debemos hacerlo. Muchas veces eso nos puede crear dolor, nos puede crear tristeza de que hemos hecho algo malo y posiblemente si no nos arrepentimos las cosas van a ir de mal en peor. Y cuando usted y yo vemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, entonces entendemos con claridad que toda clase de pecado tiene castigo. No obstante, nuestro Señor Jesucristo nos presenta Dios nos presenta en Cristo la esperanza de vida eterna porque nos da el don de la salvación. Pero cuando usted y yo, conociendo las Sagradas Escrituras, persistimos en hacer el mal y no honramos al Señor, entonces carecemos del temor a Dios. Cualquier violación a las leyes establecidas, de las cuales nosotros en alguna manera tenemos conciencia, nos lleva a nosotros a sentir temor porque hemos hecho lo incorrecto. Entonces el temor a Dios existe como un freno para que tú y yo no lo hagamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Esa persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo cual es pecado, no podemos decir que esa persona teme a Dios. No podemos decir eso. Entonces es necesario entender que obedecer la ley moral de Dios nos lleva a honrar al Señor, nos lleva a glorificar y a mantenernos en el temor de Dios. Pero el desobedecer la ley moral de Dios acarrea castigo, ya sea correctivo, cuando nuestros padres, cuando las personas que están sobre nosotros como autoridad nos llaman la atención después de haber desobedecido, o por disciplina, cuando se producen consecuencias que afectan no solamente mi vida, sino la vida alrededor de las personas. Quiera Dios que nosotros tomemos muy en serio esto y que hoy en día, donde el temor de Dios
falta y no tiene tanta fuerza en el corazón de muchas personas creyentes, de muchos hombres y mujeres creyentes, de muchos pequeños, jóvenes, adolescentes y aún adultos, ancianos. Estas personas necesitamos crecer en el temor a Dios. Yo creo que nosotros debemos entender que es necesario mantenernos en el temor de Dios, porque el temor de Dios, como dije al comienzo, es la más alta motivación, es el freno para no pecar, para no deshonrar. Quiera que eso sea algo que nosotros tomemos muy en serio en nuestras vidas y honremos a Dios. Por favor, vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta hora por su misericordia.